Hola, hola, bienvenidos a Tesis, ¿cómo están? Hola, Richard. Bienvenida, Verónica, bien, ¿vos? Bien, feliz de estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el HIV y la fertilización asistida. Bueno, también vamos a hablar de la enfermedad de las tiroides. Ah, mirá. Esa glándula que aparentemente Hay mucha anda por todos gente, lados. sí, comprometida es con el uno de los tema. medicamentos más usados en Argentina. Mirá. Y también vamos a hablar de la salud mental, o la Ok. falta de salud mental sería. ¿sí? Perfecto, mirá Sí. qué temas variaditos. Picadito hoy. Interesante. ¿Vamos? Vamos. Dale. Bueno, estamos acá en Tesis y vamos a hablar sobre el tema del HIV y la fertilización asistida. Para ayudarnos con el tema está la doctora Tania Mielnikowicz, es especialista en medicina reproductiva. ¿Cómo estás? Muy bien, Verónica, gracias. Gracias por venir, Tania. Bueno, Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo es esto de ser HIV positivo y querer ir a hacer algún tratamiento para poder ser papás? Bueno, hoy genera todo un planteo porque las personas con VIH positivo tienen la posibilidad de pensar en un futuro, tienen una esperanza de vida diferente a lo que era antes gracias a los tratamientos antirretrovirales. Y el planteo es cuando quieren reproducirse y tener un hijo. Hay parejas que puede ser uno positivo y otro negativo, y ahí es cuando la fertilidad y los tratamientos de reproducción asistida entran en juego para ayudar a estas parejas a disminuir esa transmisión vertical. Y eso se hace, digamos, con un 100% de garantías. Sí, los tratamientos son muy seguros. Lo que se hace es un lavado del semen en caso que el hombre sea VIH positivo, ya que el semen separa los espermatozoides del plasma seminal. El virus no entra en el espermatozoide. Está en el plasma nada más. Está en el plasma. Entonces, nosotros en WIFIB, la clínica donde yo trabajo, hacemos tratamientos de fertilización asistida como inseminación que permiten a estas parejas hacer un lavado de semen para evitar la transmisión y el contagio, ¿no?, al recién nacido. O sea que tendría garantía prácticamente al 100% que... Sí, en medicina, viste, Verónica, que mucho se puede decir 100%, es una reducción del riesgo de transmisión. Claro. Igualmente son muy seguros los tratamientos porque uno los inicia controlando la carga viral. La carga viral es la detección del número de copias del virus en los pacientes. Entonces se inician los tratamientos cuando estos pacientes con los antirretrovirales tienen negativa su carga viral. Sumado a que lavamos el semen y hacemos tratamientos con una tecnología que permite cortar esa transmisión, son tratamientos muy seguros. Es menor al 1% el contagio de transmisión vertical. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, la verdad que no lo conocía, No, me yo parece tampoco. como algo novedoso. Y, a ver, y entonces el paciente, digamos, primero tiene que ser un paciente muy bien controlado de su enfermedad, obviamente. Sí, exacto. Se recomienda que tengan tratamientos antirretrovirales, se hace bajo un tratamiento junto con el equipo, bueno, con el infectólogo, que se le pide obviamente una autorización para que la pareja pueda tener un bebé. En muchos casos es la mujer por ahí que es positiva. Entonces, en ese caso, bueno, no hay que hacer un lavado del semen, pero sí se pueden hacer tratamientos reproductivos. ¿Por qué? Porque las mujeres VIH positivas pueden acceder tarde a su maternidad. Entonces, por ahí necesitan un tratamiento por su baja reserva ovárica, por la edad avanzada, que es algo que vemos mucho hoy en día en la fertilidad, que son mujeres que llegan un poquito tarde a la maternidad, pero aquí estamos para ayudarlas con este tipo de tratamientos que aceleran un poco el lograr ese bebé. Y esto es totalmente legal, o sea, antes siempre fue legal que una persona con HIV pudiese acceder a la fertilización asistida. Sí, hay hasta, o sea, hay una ley de fertilización asistida que incluye todo tipo de patologías. O sea, que Los eso contempla. contempla cada uno. Sí, firma exacto. su Ningún responsabilidad. paciente con VIH podría no tener acceso a un tratamiento de fertilidad. Ah, perfecto. Y la perfecto. recomendación es que cuando desean buscar el embarazo consulten con un especialista. Claro. Sí, para evitar los riesgos, diríamos, si la otra parte no está contagiada, diríamos, de evitar los contagios. Claro, exacto, porque muchas parejas se plantean el tener el bebé en casa por el hecho de no acceder a un tratamiento. La realidad es que se recomienda siempre consultar con un especialista. Nosotros en WIFIB, bueno, tratamos un montón de patologías, no solamente pacientes con VIH, también tenés pacientes con enfermedades como hepatitis B o hepatitis C. Y todos esos tratamientos los ayudan a disminuir ese riesgo de transmisión. Y también puede ser que una persona se vaya a hacer un análisis de sangre y se desayune que está en esa situación, porque no todo el mundo... Puede ocurrir, sí, viene. obviamente para un médico no es la situación que más deseamos el tener que comunicar esta noticia, pero la realidad es que hay que transmitir tranquilidad a las parejas con VIH.
que no se asusten, que hoy en día los tratamientos antirretrovirales Buenísimos son, permiten sí. disminuir la carga viral. Sí. Estas parejas pueden acceder a un tratamiento, ser padres, ser madres. Tengamos en cuenta que hoy hay muchas familias, no es solamente el hombre y la mujer VIH, No, tenemos las no, familias por supuesto. monoparentales. Entonces, el acceder a una clínica de fertilidad te permite llegar a este tipo de tratamientos, ¿no? Y bueno, poder tener un embarazo seguro y cuidado. Y, No, por favor. ¿esto es en forma privada? ¿Se puede hacer en un lugar público? ¿Cómo sería el tema? Mira, nosotros en WeFib trabajamos con diferentes tipos de coberturas que va a depender de la cobertura del paciente. Obviamente hay una ley de fertilidad que permite el acceso a estos tratamientos, con lo cual ningún paciente se puede negar el tratamiento o el acceso a la salud. Nosotros en la clínica tenemos en WeFib obviamente coberturas, con lo cual el paciente puede acceder a este tipo de tratamientos. A nivel público, nosotros no trabajamos en nivel público. Entiendo que hay hospitales que hacen estos tipos de tratamientos, pero bueno, son de alta tecnología que requieren un laboratorio biológico, biólogos que estén capacitados para este lavado de semen. Son técnicas de alta complejidad que se usan en un laboratorio, ¿no? Y vos tenés que implementarlos en tu clínica y tener toda esta infraestructura, Claro. que en WeFib por suerte la tenemos. Bueno, fantástico. me Espectacular, parece que- sí, muy interesante. Bueno, Tania, muchísimas gracias. Muchas gracias a Tania. ustedes por la Un placer invitación. tenerte. Bueno. Muy bien, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, estamos con Cecilia Salas Gatti, que ella es psicóloga. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Qué tal? Un gusto. Hola. Para hablar de salud mental, ¿sí? A ver cómo estamos los argentinos, o digamos, ¿Qué por la sería, pandemia. Sí, definamos, a ver, enfermedad mental. A ver, enfermedad mental no es lo mismo que salud mental, ¿no? La Organización Bien. Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado completo de bienestar, ¿no? En lo laboral, en lo social, y no solo como la ausencia de la enfermedad mental. Ajá. Es lindo esto de pensar qué tenemos por delante, ¿no? Después de una pandemia que viene con 1 año y medio, casi 2 de duración en nuestro país. Las investigaciones han demostrado que los riesgos de sufrir un trastorno de la salud mental aumentaron un 257%. Wow. Lo cual nos pone como en alerta de empezar a prestar atención a cuáles son las pautas del cuidado de la salud mental. Sabemos que a nivel mundial, 1 de cada 4 personas sufre un trastorno de la salud mental, de los cuales 2/3 solamente reciben asistencia y atención producto de ese trastorno, y que mayoritariamente es la internación. Y esto nos invita a pensar en otro tipo de abordajes de mayor eficacia, de mayor eficiencia, sobre todo desde un lado comunitario. ¿Cómo vamos a responder como sociedad y como comunidad a los trastornos de la salud mental? Esto antes no era tan así, ¿no? Hace 200 o 300 años atrás no había esta conciencia de salud mental, ¿o sí? No solo no había la conciencia, sino que no estaban las estadísticas para poder dar relevancia a esto. Hoy sabemos que de los problemas de salud, el 12,5% representan a la salud mental, más que el cáncer y los problemas cardiovasculares. Y enumeremos algunos, a ver. La ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias. El abuso en el consumo de las sustancias. Son las 3 Que principales. pueden ser lícitas causas. o no lícitas. O digamos. no lícitas. Claro, como son intangibles, tal vez la persona tiene un accionar, pero no lo podés. No es tangible. Después, obviamente, se estudiará de otra manera. No es tangible, hay mucho prejuicio, mucho estigma. Se cree que la persona que sufre un trastorno de la salud mental es porque quiere o porque no puede hacerlo diferente. Sí, o la sociedad me dice, me tratan de loco. O me tratan de loco. Entonces vemos una persona que no se puede levantar, que le cuesta bañarse, que le cuesta comer, hábitos muy cotidianos. Ay, ponele motivación. Tiene todo lo que, mirá, tiene todo. ¿Qué le falta? ¿Por qué no disfrutás todo lo que Claro. Claro, eso sería una persona Esa que es la- está deprimida o... Esas son las características de una persona con posible depresión. Claro, Sí. claro. Qué bárbaro. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta de que algo no está bien en nosotros o en nuestro entorno? Primero tenemos que reconocer que pedir ayuda no es un símbolo de debilidad, sino de fortaleza. Cuando uno pide ayuda es porque está reconociendo que algo cambió en uno. Y sobre todo ser empático con el otro, ¿no? Que nos viene a pedir ayuda y que no salga este estigma o este prejuicio, sino poner la oreja y conectar con profesionales de la salud. Por lo general empieza a cambiar el estado de ánimo, ya no quiero hablar tanto con mis amigos, empiezo a evitar encuentros sociales, ay, porque no tengo ganas, y siempre hay como una justificación que se vuelve constante, no tengo ganas. Bueno, una cosa es no tener ganas de un determinado evento y otra cosa es que en un mes no quieras salir de tu casa.
Y si es alguien que está pasando por un duelo, por alguna situación así, digamos, especial, ¿cómo separaríamos ese síntoma para decir que no se transforma en una depresión y simplemente es un duelo? Hoy estamos todos atravesando un duelo, ¿no? Cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida de algo que para nosotros es importante. Hemos perdido nuestras rutinas, más allá de quienes han perdido un familiar producto de la pandemia, hemos perdido rutinas, hemos perdido hábitos, hemos perdido puestos de trabajo. Hoy somos una sociedad que está transitando el duelo. Hoy ya no se habla del duelo patológico, que antes era un término de la salud mental, sino que hoy hablamos de un proceso depresivo que apunta a la aceptación de la pérdida. Y cursa con esas emociones, la tristeza, el desgano. Es decir, cursa como una depresión. Cursa como una depresión. Los adultos tal vez podemos decirlo, podemos verbalizarlo. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con esos niños que vemos que no están como siempre? Los chicos y los adolescentes, ¿no? UNICEF en su último estado mundial sobre niños dijo que de 1 cada 5 niños entre 14 y 25, 26 años tiene un estado de ánimo depresivo. Los chicos realmente han tenido un corte en sus vidas. La adolescencia es la edad de identificarse con sus pares, de querer estar con sus amigos, de empezar a cuestionar a mamá y papá De cortar, y ¿no? cortar De ahí. salir. Y de golpe les dijimos, todos en casa, sin amigos, sin las charlas. Siempre el exceso de la virtualidad fue un tema en la crianza, ¿no? La Asociación de Pediatría habla de limitar la pantalla y por el otro lado empezamos a poner pantalla, porque ¿qué hacíamos con los Sí, chicos horas. encerrados en casa? La Sí, sí. escuela es a través de la Claro, pantalla. sí, sí. Entonces El esto... esparcimiento en la escuela, el contacto social, los Qué abuelos, todo. contradictorio, qué contradictorio. Fíjense, no había pensado en lo de las pantallas con respecto a la educación. Sí, sí, la Asociación de Pediatría dice que hasta los 2 años, 0 pantalla. Y eso lo vemos que no pasa, lo vemos continuamente. El jardín, sala de 2, era a través de Zoom. No, además, si quedaban los abuelos incomunicados, la manera o la gente que no estaba cercana a la familia fue un recurso. Sí. Cómo uno tiene que ir adaptar, cómo el ser humano se adapta, ¿no? Sí, y el impacto real de la pandemia en la salud mental todavía no lo vemos. No. Por eso, lo eso vamos es a lo que ver se va en el en un futuro. tiempo, sí, porque hay reacciones, esto del duelo, hay reacciones que son normales ante estos eventos anormales que hemos estado viviendo. Ahora hay que ver cuánto de eso perdura a en el corto tiempo. plazo y a largo plazo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. A Qué ustedes. interesante, ¿no? Buenísimo. Dale, ¿seguimos? Seguimos. Vamos. Una de las cosas que a veces uno escucha es, tengo una enfermedad en las tiroides, nunca supe qué era. ¿Vamos a averiguarlo? Vamos a averiguarlo. Dale, estamos con Andrea Cavallo. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Ella es endocrinóloga y la pregunta del millón. ¿Qué es eso de estoy mal de las tiroides? ¿Qué son las tiroides? La tiroides es una glándula que tenemos en el cuello que tiene forma de mariposa o de escudo porque está delante de la tráquea. Digamos, produce hormonas que se llaman hormonas tiroides, que es la T4 y la T3, que lo que hacen es actúan en todo el cuerpo y regulan lo que se llama el metabolismo basal, es decir, que regula a la mayoría de las células y determina cómo funciona esa célula, es decir, cómo quema calorías y produce energía. Como si fuese el motor de un auto, ¿cuánto Exacto. encendido? Se los voy a comparar No, como sí. si fuese un equipo de fútbol. Ah, muy bien. Bueno, Entonces sería como el 5 en el equipo. Es decir, en el distribuye medio el juego. campo. Sabe el que distribuye el sabe juego. mucho de El fútbol, que distribuye ¿eh? el juego, ahí, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, digamos, por eso es tan importante. Es una patología muy frecuente, es la primera causa de consulta en endocrinología y es mucho más frecuente en la mujer es decir, 3 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Y cuál es la patología más frecuente? ¿El que haya más producción de T3 y T4 o Menos. déficit? En general, la más frecuente es el hipotiroidismo, que se llama a la disminución de hormonas a nivel sanguíneo. Que se reemplaza tomando hormona tiroidea. Eso se llama, digamos, hipotiroidismo. Eso es mucho más frecuente que el hiper, que es cuando hay más producción. La mayoría, muchísimos pacientes consultan por ejemplo, aumento de peso. Por eso, ¿qué claro, ¿qué síntomas desencadena? tiene, Claro, ¿qué síntomas tiene claro. el hipo y el hiper? Es decir, son como No, dos mundos de antítesis. antítesis, claro.
Entonces, en el hipo, el paciente consulta por aumento de peso, por alteraciones en el ciclo, o por ejemplo, pacientes que no pueden quedar embarazadas porque regula muchísimo la fertilidad. Por eso es tan importante en una paciente embarazada o en edad fértil que, digamos, que la función tiroidea sea normal, porque regula, si anda mal y la paciente está embarazada, produce enfermedad tanto en el bebé como en la madre. ¿Y por qué uno puede tener este problema en las tiroides? La causa más frecuente de tener problemas en la tiroides es autoinmune. Es decir, que hay células de tu cuerpo que atacan a la tiroides y hacen que no funcione bien. Eso es una alteración que se ve en cuanto al funcionamiento, pero la tiroides también puede estar alterada en forma, digamos. Entonces se pueden producir lo que se llaman nódulos en las tiroides. Los nódulos son muy frecuentes en la población. Si uno le hace, se da con mayor frecuencia también en las mujeres y a medida que avanza la edad. Si uno, por ejemplo, le hace una ecografía, seguramente el 50% de la población tiene nódulos en la tiroides. Pero benignos, digamos, que no tienen... El 90% de los nódulos son benignos y un 10% son malignos. Y eso, actualmente la medicina avanzó muchísimo sobre este tema. Y hay tratamiento, es decir, si uno tiene un cáncer en la tiroides, que es digamos, cuando uno tiene un nódulo, lo primero que hay que descartar es que no sea un cáncer. Eso se hace haciendo lo que se llama una punción, es decir, se pincha el nódulo y se estudia, se ve qué células tiene. Cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer de tiroides, que puede ser de diferentes células que se originan en la tiroides, uno puede ofrecer al paciente distintos tratamientos, desde controlarlo sin hacer nada, eso es lo que se está haciendo actualmente en Argentina y en el mundo, de hacer un tratamiento semi-invasivo, que eso se empezó a hacer ahora, que es con radiofrecuencia, lo quema, a hacer, y también hay una nueva tecnología que va a venir, que es a través de ultrasonido, sin necesidad de meterle una aguja al paciente, sino con una ecografía y lo queman. Y si no, cirugía. Cirugía puede ser sacar un lóbulo o toda la tiroides y se hace a través de una cicatriz en el cuello o a través de la boca. Es decir, hay un montón de cosas nuevas de tratamiento. ¿Y qué pasa si me sacan la tiroides? Si te saca toda la tiroides, se reemplaza con hormona tiroidea. Si solamente se saca una parte, puede el paciente no tener que tomar nada. Y por eso está estos tratamientos no invasivos, donde se usan para nódulos benignos, que está implementado y se está avanzando sobre cáncer, es para que el paciente no tenga que tomar medicación. Entonces, porque quieras o no, se reemplaza el funcionamiento de la hormona, pero en muchos pacientes no se sienten igual. Lo que vemos es que en las dosis hay muchísimas dosis, hay comprimidos de, no sé, 7 o 10, de 25 miligramos a 200, 37, 112, 188, bueno, porque se necesita regular exactamente. Muy bien. Es decir, la base de la endocrinología es el laboratorio. Entonces uno tiene que saber leer muy bien el laboratorio y que hayan especialistas bioquímicos endocrinólogos que analizan, porque uno toma decisiones con esto. Entonces, actualmente es una de la levotiroxina, que es la droga, es una de los medicamentos más vendidos en Argentina. Sí, está primero. Y también es una droga que no es bueno sustituir si está con una marca por la biodisponibilidad. Es decir, si ya empezó con un laboratorio, porque hay varios laboratorios, es preferible que continúen con el mismo laboratorio. Porque tienen, la hormona es la misma, lo que cambia es el excipiente, es decir, lo que le agregas a la pastilla. Entonces, por eso se puede tener diferente absorción. No, porque como es tan fina la diferencia y se necesita el laboratorio perfecto, entonces se trata eso de que, es decir, mantener la misma marca. Bueno, la vamos a invitar, ¿no? Porque me reinteresó este tema de la tiroides. La verdad, me parece ¿Tiene que ver con algo de la polución también? Polución no. O contaminación, digo. En tiroides lo que está descrito es que sea, sería la autoinmunidad, es decir, como yo digo, la causa más frecuente es que vos lo producís, como por ejemplo, no sé, producís
una gastritis o lo que sea, frente a cualquier situación de estrés, en pacientes predispuestos genera un problema en la tiroides. Y es hereditario, es decir, que si vos tenés a tus padres con problemas de tiroides, existe un 50% de probabilidad de que lo tengas. Perfecto. Bueno, Andrea, vamos a volver a hablar. Interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Se considerará como contacto estrecho a toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. También a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos. Adicionalmente, debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. Asimismo, a toda persona que concurra a centros comunitarios y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas. Menos de 2 metros durante 15 minutos. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Acá estamos para hablar de los diferentes tipos de azúcares, por lo que veo que nos has traído. Así es, los diferentes tipos de azúcares y qué nos aporta, si se diferencian en calorías, cuál es mejor, es más nutritiva o no. Bueno, a ver, contanos. Bien, arranquemos con la principal diferencia de las azúcares, es su contenido de sacarosa. ¿Qué es lo que contienen? El azúcar blanco es 100% sacarosa. ¿Qué es sacarosa? Es el nombre, digamos, profesional, oficial del azúcar. El resto de las azúcares tiene entre un 85 y 90% de sacarosa y el resto, el 10 y el 15%, de melaza más agua. Aquella sería la más purificada. La más procesada, exacto, y la más seca, o sea, al no tener melaza y agua, es más seca y es una de las diferencias también del resto, por eso estas son un poquito más húmedas. Dentro de esa melaza, de ese líquido que contiene, también tiene algunos nutrientes. Y acá viene a veces la confusión de que se usa mucho el azúcar mascabo porque es nutritiva, tiene vitaminas y minerales, lo cual es cierto, pero es menos del 1% de su composición. ¿Y cuál es el mascabo acá? La mascabo es esta, que es un poquito más húmeda, si notamos la diferencia, que el resto. Esta tiene un poquito más de vitaminas y minerales, pero es muy mínimo. Si nosotros queremos aportar vitaminas y minerales, es preferible optar por otros alimentos, como legumbres, frutas, verduras, y no solamente con el azúcar, que además nos aporta bastante calorías vacías. ¿Cómo obtenemos, cómo llegamos al azúcar blanco? ¿Cómo obtenemos estas otras? Pasa por un proceso de refinamiento, donde pasa por un proceso de centrifugado, de procesado, donde se va separando los cristales y quedan cada vez más claritos. Por eso la diferencia, que estas son un poquito más oscuras, porque tiene melaza. Melaza es como un jarabe que le da esa coloración. El azúcar negra, otra de las diferencias, es una mezcla de azúcar blanca con melaza, que es lo que le da el color. Si nosotros colocamos azúcar negra en agua, vamos a observar que va perdiendo la coloración y quedan los cristales blancos. Queda toda la sacarosa, digamos. Exacto, queda el azúcar. En cambio estas no, porque están, no son una mezcla, sino que están menos procesadas. Perfecto. Y ahora bien, una cosita más. ¿Qué diferencia hay en cuanto a las calorías? ¿Cuál es la diferencia? A ver si adivinamos. ¿Hay diferencia en calorías? Y casi que no, si me decís que tiene el 1%. Exacto, no hay diferencia en calorías, todas aportan la misma cantidad, por lo tanto no hay diferencia cuál. Exacto, no hay diferencia cuál utilizamos. ¿Y esta cuál es, Marlene, que no...? Esta es la azúcar rubia, que está entre el azúcar mascabo, sigue el proceso, obtenemos la azúcar rubia y de ahí obtenemos el azúcar blanca. ¿Pero eso se comercializa también y tiene alguna Sí, ventaja las después? cuatro. Pero que la diferencia que va a estar en
en que estas tienen un poquito más de nutrientes porque tiene menos sacarosa y más melaza. Tiene un poquito más de nutrientes, pero en cuanto a calorías aporta lo mismo. Así que si alguien tiene que evitar calorías, tiene que evitar todo tipo de azúcar. Exacto, es preferible utilizar algún endulzante acalórico, es decir, que no aporte calorías, pero si queremos hacer por ahí alguna preparación dulce, se puede. La Organización Mundial de la Salud recomienda hasta 6 cucharaditas de las chiquitas de té de azúcar por día. No importa cuál, solamente respetar esa cantidad. Perfecto. Bueno, algún día hablamos de edulcorantes. Muy bien, gracias. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, buenísimo el programa, ¿eh? La verdad que sí. Qué interesante lo de HIV, ¿eh? Sí, Qué bárbaro. mucha tecnología. ¿Cómo avanza la medicina? Sí. Qué locura. El tema de la tiroides es un tema porque mucha gente está afectada. Hay que averiguar. Si uno está con algún problemita, hay que chequearse las Sí, hay que hacer el laboratorio. Exactamente. Bueno, y que la Salud pandemia no mental. nos deje para mucho tiempo. Eso me parece que es lo más complicado. Exactamente. Bueno, creo un muy buen programa. Buenísimo. Nos reencontramos el sábado que viene. Nos Dale. vemos.